Muy buenos días a todos. Estamos en el foro Gobiernos progresistas y luchas emancipatorias en tiempos del neoliberalismo en América Latina. En esta ocasión, el programa de hoy es el panel 1, Coyuntura de Ecuador. Vamos a hacer una pequeña presentación del foro, después una pequeña exposición de lo que consistirá el debate y una presentación de quien nos va a dar la conferencia magistral. Este foro nace con la iniciativa de un grupo de estudiantes de posgrado en estudios latinoamericanos con la intención de conjuntar tanto la formación académica como la experiencia de trabajo de campo, el activismo y otras formas de acompañamiento. Propone abrir un espectro amplio de análisis y crítica desde diversas disciplinas y aproximaciones teóricas que a lo largo del foro irán construyendo de manera colectiva una cartografía de las luchas emancipatorias en América Latina y cuestionarán tanto su vigencia como el desenvolvimiento en los contextos de gobiernos que han adoptado el discurso progresista en la contemporaneidad de la lógica de acumulación de capital en su versión neoliberal. Diversos sucesos como la reelección de Evo Morales en Bolivia, el proceso electoral en Brasil, el 30 de septiembre en Ecuador, las alianzas entre el partidismo de izquierda con la derecha en México atraen nuestra atención, porque toman lugar dentro de nuevos regímenes con pretensiones progresistas, como el proyecto bolivariano que encabeza Hugo Chávez en Venezuela, la era de Lula en Brasil, la revolución ciudadana ideada por Rafael Correa en Ecuador, la propuesta de Estado plurinacional de Evo Morales en Bolivia, el izquierdismo ciudadano de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, México, entre otros. Paradójicamente, estos regímenes se cruzan de manera inusitada con formas de lucha y emancipación expresadas a través de movimientos sociales consolidados, con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, la CONAIE en Ecuador, el Movimiento Catarista en Bolivia y también con múltiples colectivos y organizaciones campesinas, obreras, de mujeres, de jóvenes, que crean estrategias y frentes que confrontan básicamente el modelo económico de acumulación de capital, su ideología, formas de relación y valores que lo conforman. En un afán por sustraerse del discurso hegemónico que el neoliberalismo ha creado en el modo de pensar y de hacer política, los maestrantes y doctorantes no están inclinados a la complacencia y con el esmero de traspasar el sentido común con el que se interpreta, vive y comprende el mundo. Tratarán de elucidar la realidad latinoamericana. Antes de iniciar, queremos agradecer especialmente al doctor José Gasca Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y tutor del posgrado en estudios latinoamericanos, las gestiones para la realización de este panel, y también al doctor Pablo Dávalos su disposición para dictar la conferencia magistral que abre este foro. Bienvenidos a todos y todas para este panel, La Coyuntura de Ecuador. Voy a presentar al doctor Pablo Dávalos, que es economista, egresado de la Universidad Central de Ecuador, profesor de la Pontificia Universidad Católica, es militante del movimiento indígena y asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. También ha sido coordinador del Grupo de Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina de Claxo y ha publicado numerosos artículos y dictado conferencias en diversos espacios académicos internacionales. Es autor de varias compilaciones editoriales y libros, entre los que destacan Yuyaninacuy, digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no somos, del 2001. Pueblos indígenas, Estado y Democracia, que apareció en el 2004. Y en este año se vio Ecuador, Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades, Evaluación de una década 1998-2008 y la democracia disciplinaria, el proyecto postneoliberal para América Latina, el cual presentó la semana pasada. La dinámica de este foro, que es el panel 1, Coyuntura de Ecuador, será primero la conferencia magistral en la cual escucharemos a Pablo Dávalos, la crisis del postneoliberalismo en el Ecuador, después tendremos un debate con las personas que quieran intervenir y luego tendremos una ronda de pequeñas intervenciones para abrir otro debate y cerrar con una conclusión. Pues le damos la palabra al doctor Pablo Dávalos, además de la bienvenida y el gusto de poder escucharlo. Muchas gracias, un saludo a
todas las personas que nos están escuchando. Espero que me escuchen bien. Muy bien. La conferencia que vamos a tratar hace referencia a algo que le vamos a llamar el postneoliberalismo. Entonces, el día de hoy, en primer lugar, voy a explicar qué entiendo por postneoliberalismo para posteriormente enfocar la coyuntura del Ecuador y a trasluz de la coyuntura del Ecuador poder comprender lo que está pasando en América Latina. Ahora bien, hay una propuesta de un geógrafo marxista que se llama David Harvey. David Harvey propone algo muy interesante que se llama la acumulación por desposesión. ¿Qué es la acumulación por desposesión? Es una referencia a los procesos que describe Carlos Marx en El Capital, en la parte final del Capital, cuando Carlos Marx habla de la acumulación del capital y de la acumulación originaria del capital. En la acumulación originaria, Carlos Marx hace referencia a los procesos de saqueo, violencia, conformación de relaciones de poder pero muy fuertes, muy violentas, unas que a la larga de lo capitalista. Harvey dice que esos procesos de explotación, de saqueo, de violencia, de desposesión no han terminado, que en la periferia del sistema mundo con todas sus propuestas, con todas sus dinámicas, todos sus procesos, sigue en nuestros países. Es decir, nosotros estamos confrontando una dinámica muy fuerte de violencia, de saqueo, de explotación, que se parece mucho a la dinámica inicial del capitalismo de los siglos XVII, XVIII y XIX, pero que ahora se le diferencia a partir de esta noción de acumulación por desposesión. Esto puede verse muy claramente durante la crisis de la deuda externa y la imposición neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Todos los países de América Latina empezaron a suscribir cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional desde la crisis que se provocó justamente en México, allá en agosto de 1982, y la suscripción de las cartas de intención con el Fondo Monetario cambiaban los patrones de la acumulación en nuestros países. Las cartas de intención cambiaron la tasa de interés, cambiaron el tipo de cambio, cambiaron la relación de la sociedad con respecto a la producción, con respecto al Estado, reprimarizaron a nuestras sociedades, nos obligaron a convertirnos en exportadoras netas de capital y hubo una colonización monetaria por parte del Fondo Monetario Internacional. Y hubo un discurso técnico y un discurso ideológico. El discurso técnico se llamó enfoque monetario en balance de pagos. Se nos decía que los problemas de la deuda externa los habíamos provocado nosotros por ese afán de crecimiento endógeno y por el interés de redistribuir la riqueza a nivel nacional, y que teníamos que pagar la culpa de eso ajustando nuestras economías. Y el discurso ideológico hacía referencia al neoliberalismo, que propugnaba la transferencia a mecanismos de mercado de procesos de regulación social. Y los mecanismos de mercado era un eufemismo para transferir a las grandes corporaciones, a los grandes grupos de poder, a los grandes conglomerados empresariales y financieros, una capacidad de decisión y de imposición por sobre el conjunto de la sociedad. Esa dinámica fue conocida con el nombre de el Consenso de Washington.